directo exclusivo, un directo en particular, un directo propio a, bueno, pues ya sabéis, el conflicto con relación a la disputa de la soberanía del territorio del Esequibo que está teniendo lugar entre Guyana y Venezuela y que hoy vive uno de sus episodios más importantes con el referéndum que va a tener lugar en Venezuela y cuyas claves vamos a estar analizando hoy, sobre todo, como digo, junto a Néstor y Conale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy Muy bien. buenas, ¿cómo estamos? Todavía no tenemos datos, porque ya sé que nos vais a preguntar prontito si tenemos, todavía no tenemos tantos datos, ¿vale? De hecho, no tenemos prácticamente ninguno. Tenemos alguna aproximación, algún comentario de la Junta Electoral de Venezuela, de la Comisión Nacional de Venezuela Electoral, pero los resultados los vamos a tener probablemente mañana. Evidentemente, aquí ya os comentamos que la opción que va a estar más votada, que va a salir más votada con respecto a las 5 preguntas, que esas 5 preguntas ahora vamos a ver en un ratito cuáles son, va a ser que sí, es evidente, va a ganar el sí. Lo que no sabemos es la participación y eso va a ser lo más importante, porque la participación que haya en el referéndum de hoy va a ser decisiva tanto a nivel externo para legitimar a alguna u otra acción que pueda realizar el Ejecutivo venezolano con respecto a la soberanía del territorio, también va a ser importante además con respecto a la situación política interna en el país. Ya sabéis que están en esas negociaciones con la oposición por lo que serían las elecciones del año que viene. Bueno, son varias de las claves en las que vamos a tocar hoy. Antes vamos a hacer una pequeña introducción histórica, que la van a hacer fundamentalmente mis compañeros Néstor y Ale. Yo en esa parte voy a desaparecer, voy a poner el mapa para que lo tengáis a mano y luego cuando entremos más análisis coyuntural a la parte de actualidad, ahí vuelvo y habrá algún que otro aporte que me gustaría hacer. Mientras tanto, os dejo con mis compañeros y os dejo el mapa también, porque nos van a contar un poco qué es el Esequibo, qué es la disputa por el territorio del Esequibo, cuál es su sustrato histórico, bueno, qué actores hay implicados, ya sabéis, todo, un poquito de todo. Os dejo con ello, chicos. Pues muchas gracias, Edu. Además, sabéis que los que estáis en América Latina por el tema horario, los datos no pueden estar todavía disponibles y no tenemos ninguna encuesta por el momento como preguntáis, porque se está votando en este momento, se están cerrando las urnas en breve. Así que, pues bueno, todavía es importante dedicarnos a explicar por qué es tan importante el conflicto, de dónde viene y bueno, pues como hemos ido contextualizando brevemente durante estos días de esta semana, el tema viene desde la presencia española, la presencia holandesa y la presencia británica en la región, es decir, la época colonial y postcolonial van a ser muy relevantes. Entonces, pues por ejemplo, Néstor, si quieres, tenemos además una base importante de artículos para que cualquiera pueda entender el conflicto, porque están todos en abierto. Uno con el repaso histórico, uno con la cuestión más actual, que escribimos juntos Néstor y yo en su momento, y que siguen totalmente vigentes porque la actualización la tenemos en una noticia que hemos sacado el mes pasado con la subida de tono en la disputa de Venezuela por el Esequibo, anunciando lo que venía. Y es muy interesante también está en abierto. Así que ya con eso, pues si quieres podemos empezar a perfilar, por ejemplo, la presencia española y cómo todos estos territorios al oeste del río Esequibo, que es lo que veis en el mapa, formaban parte del Imperio Español. Veis en color verde Venezuela, en color rojo Guyana y en líneas la Guayana Esequiba, que como digo, ese es el límite entre la Guyana y Guayana Esequiba, es el río Esequibo. Es el río que va a marcar muchos de los acuerdos que nos va a comentar ahora un poquito Néstor. Sí, nada, gracias por la presentación, por responder también todo. Hay que señalar que el Esequibo y la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es significativa porque es una de las mayores disputas territoriales de todo el mundo y una de las más significativas en América Latina, que es un país que hereda en gran parte de las fronteras coloniales y desde entonces nos tenemos que remitir para entender, como decía Alejandro, bien el conflicto. El río Esequibo es la frontera natural que se había utilizado para delimitar ese territorio que se vienen a llamar las Guyanas, ¿no? Son esas tres zonas tan singulares, ¿no? Que sería Guyana Francesa, Surinam y la República Cooperativa de Guyana, que es una zona selvática que está en el extremo noreste de América del Sur y que es una zona tremendamente selvática, ya con presencia de selva amazónica, incluso en la parte sur, y que por tanto es una zona muy densamente poblada de vegetación, con poca densidad de población, pues eso, con una vegetación muy tupida.
y que, como digo, en la zona que tenemos rayada, que es esa zona en disputa, estamos hablando de un territorio que no es ninguna tontería, son en total casi 160.000 kilómetros, es decir, es más grande que Portugal, ¿vale? Del tamaño de Portugal. 435 kilómetros de costa, luego nos pararemos en la actualidad para hablar de la costa porque va a ser un factor importante y diferencial también en el conflicto. Y sobre todo, un territorio que, aunque es muy grande, aunque tiene muchos kilómetros de costa, como digo, es un territorio que se encuentra en plena selva, que tiene a día de hoy unos 125.000, 150.000 habitantes, es decir, muy poco poblado. Y esto es clave también porque estos datos nos dimensionan un poco de qué estamos hablando. Bien, ¿qué es el territorio de la Guyana Esequiba? Bueno, la Guyana Esequiba es esa parte que está rayada en el mapa y que fue por primera vez, tuvo una presencia colonial en 1400, a finales de 1490. De hecho, era un Esquivel, que era un sevillano, un explorador sevillano que llegó allí y que del apellido Esquivel terminó derivando en Esequibo y quedó allí. ¿Qué pasa? Que ese territorio que originalmente había tenido una presencia del Imperio Español en las sucesivas llegadas que habían tenido a territorio sudamericano, no habían tenido un control efectivo. Porque, como digo, y esto es fundamental, es una zona selvática que no tendría un gran interés hasta que se le descubre la riqueza natural que tiene por sí misma. Es decir, es una zona donde había sido difícil establecer campamentos porque no había suelo llano para poder hacerlo, donde la costa no se le presuponía ningún mayor interés o utilidad que el que lo tenía el resto de la costa atlántica de Venezuela. Y por tanto, pues es un territorio en el que, aunque se llega, pues la presencia de los colonizadores españoles iba a ser más bien escasa. Y ese es el punto importante que hace y que sienta un precedente muy significativo. Que como no hay una presencia sustancial del Imperio Español a finales del siglo XV, pues durante los años posteriores, durante las décadas posteriores y durante los siglos posteriores, España establece un control progresivo de América del Sur, pero la zona de las Guyanas no las toca. Por eso hablamos de Guyana Francesa y por eso hablamos de Surinam, porque son dos países, Francia y Países Bajos, que llegan tarde al reparto del Nuevo Mundo y que llegan donde, pues, al territorio que nos había tocado. Pues era muy poca parte de lo que nos había tocado de toda América, era fundamentalmente las Guyanas y la parte sur de Argentina y Chile, la Patagonia y demás. ¿Por qué? Pues porque eran los territorios que tenían un clima más hostil, que tenían una mayor dificultad territorial para su implantación, etcétera, etcétera. Y esa parte de Guyana, que sí que había sido explorada por España, no tenía un control territorial efectivo. Y entonces, pasados varias décadas, cuando Inglaterra y Países Bajos ven que las Américas son profundamente rentables por rutas comerciales, por riqueza natural, empiezan a mandar allí exploradores. Y ya tenemos el primer conflicto en la zona de la Guyana Esequiba en el siglo XVII, más o menos a partir de 1620, etcétera, etcétera. Vemos cómo Países Bajos comienza a llegar a ese territorio, va a establecer las principales ciudades de lo que va a ser después Surinam, que es un territorio, un país hoy independiente, pero que fue colonia neerlandesa hasta hace muy poco tiempo, y que también iba a tomar parte del territorio esequibo. Entonces, ya durante el siglo XVII iba a ser un territorio en disputa. ¿Por qué? Porque España tenía un control efectivo, insisto mucho en esa idea, porque aunque había llegado allí, no había conseguido ejercer un poder efectivo constante y total en la totalidad del territorio esequibo, y los holandeses, que habían visto que ese territorio era, bueno, era una vía de entrada para América del Sur, pues intentan y comienzan a atacarlo. Esto es un conflicto colonial, pero que se dirime en lógicas europeas. Y con el Tratado de Münster, que es la paz de Westfalia, que es el origen de las relaciones internacionales modernas, ¿no? Para mucha gente, pues en esa paz de Westfalia acuerdan, yo no me voy a tener mucho en esto porque puede ser lioso, pero para que os hagáis una idea, en el conflicto colonial que se da en Europa, Países Bajos y España llegan a la paz de Westfalia y dicen, bueno, venga, vamos a respetar las fronteras coloniales. Y entonces el territorio esequibo, que había estado en disputa porque España nunca había estado muy presente, pero sí que había tenido presencia y porque Países Bajos decide atacar por allí, pues queda en una especie de statu quo donde España efectivamente hace valer su frontera histórica. Y aquí me paro un momento para que me hagas tú los comentarios que creas pertinente, Alejandro. Después de esos años de cierta disputa, de una presencia no muy activa, España hace una delimitación territorial sustancial que es clave, en mi opinión, que es que en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela. Y esto es clave porque el conjunto de América del Sur y de toda América Latina se constituye en su inmensa mayoría sobre las fronteras preestablecidas coloniales. Va a ser el caso de la Capitanía General de Venezuela, de Paraguay, de
en Centroamérica con Guatemala, con todos los países. Es decir, es verdad que todo el mundo piensa en la Gran Colombia. Bueno, dentro de la Gran Colombia existía la Capitanía General de Venezuela. Y esa Capitanía General de Venezuela establecía como frontera natural el río Esequibo. Del río Esequibo a la izquierda quedaba esos 100 y pico mil kilómetros de territorio que no tenía un control muy eficaz. Pero ya en 1777 se refiere de manera explícita a la Capitanía General de Venezuela como contenía como tal el territorio Esequibo. ¿Y qué va a pasar? Y aquí me adelanto un momento y ya te doy la palabra del todo, Alejandro, disculpa que he mentido. Que pues un siglo después, llega menos de un siglo después, en 60 años, se hace efectiva la independencia de Venezuela. ¿Y qué pasa? Que hereda las fronteras coloniales españolas. Y Simón Bolívar proclama la independencia de la Gran Colombia y después de la Capitanía General de Venezuela y lo hace sobre las fronteras históricas españolas. Por tanto, reclamando el Esequibo. ¿Qué pasa? Que imaginaros, si España no había conseguido tener un control efectivo, lo iban a tener los nuevos criollos, que tenían un estado muy débil, que tenían ejércitos precarios. Pues no, sorpresa, no. Y ahí es donde está de nuevo todo servido, que ese territorio va a volver de nuevo a estar en el centro de la polémica en los años consiguientes. No sé cómo lo ves tú, Alejandro, si quieres... Bueno, sí, hay cositas, ¿no? El caso es que yo creo que en aquel momento todavía no está en la palestra el conflicto por varios motivos, ¿no? Lo primero, lo señalábamos, lo acabas de mencionar tú, esa poca importancia que se le da a los recursos de la zona de la Guayana Esequiba y en general de esta región al este, ¿no? De Venezuela. Segundo, el hecho de que llegan los británicos a ese expansionismo chocando con las independencias posteriormente. Y tercero, pues el hecho de que tanto la Gran Colombia como la Capitanía General de Venezuela, como el Imperio Español previamente de la independencia, como el futuro Estado venezolano independiente, todos se arrojan el derecho sobre el oeste del río Esequibo, basándose en ese acuerdo con los Países Bajos, pero no llegan a controlarlo de facto, ¿no? No se da un asentamiento completo de esta región que veis en el mapa que se encuentra en disputa. Y además que es que luego será enorme, porque aunque se pudiera controlar desde Países Bajos, ¿no? Pues Surinam, que luego quedó como un estado, veis, de mayor tamaño, Guyana, sin la Guayana Esequiba, queda como un estado extremadamente estrecho, ¿no? En sus fronteras y además pierde algunos recursos que luego comentaremos y que serán importantes. Entonces ya estamos saltando más o menos para que nos orientemos de lo que era el siglo XV, que era la llegada de los españoles, pero principalmente estamos hablando del siglo XVI, que ya es, porque es que prácticamente es el último año, el siglo XV, cuando se da esta llegada. Estamos hablando del siglo XVI. Y desde el siglo XVI, con el acuerdo con los holandeses, con todo el desarrollo del Imperio Español, etcétera, llegamos al XIX prácticamente, que es cuando se dan las independencias. Y con las independencias de todos estos estados que hemos ido comentando, ¿no? Tanto el territorio que era del nuevo Reino de Granada, como de la Gran Colombia y la Capitanía General, en general todos estos territorios de la zona quieren las mismas fronteras que tenía bajo el Imperio Español, que es lo que ha explicado Néstor. Bueno, pues cuando se llega al siglo XIX, sobre todo 1825 o 30, ¿no? Que es cuando luego se van dando distintos cambios de estatus dentro de Venezuela y se va dando la disputa, es cuando empieza a haber un conflicto mayor con los británicos. Y los británicos ya habían traspasado la línea del río previamente, pero se había llegado a algún acuerdo con los españoles para que de facto la línea de control no tocara el territorio de lo que es actualmente Venezuela, porque los británicos se habían expandido incluso a lo que hoy vemos en color verde en el mapa, incluso a territorio venezolano. Y pues ellos irían creando una línea que iban delimitando y en los mapas, ¿no? Que esta es la que hemos explicado en nuestro artículo en la página web y que si quieres, Néstor, también nos puedes hablar sobre la línea Schomburg y que va moviéndose durante todo el siglo XIX hasta que finalmente se llega ahí a otro acuerdo que bueno, pues ahora entraremos a explicar, pero que es el laudo arbitral del que os hemos hablado esta semana, que este sí que lo hemos explicado un poquito más, y en el que Venezuela no tiene una representación directa, lo hace a través de Estados Unidos, y que, bueno, por el momento, hasta ese siglo XIX, que es el que estábamos planteando, era un reclamo, pero estábamos en la misma situación que en el Imperio Español. Era un reclamo, pero no había un control
del territorio de facto y que tanto Venezuela como España en su momento pues lo consideraban suyo, pero los británicos lo habían ido ocupando. Y cuando llegamos ya al tiempo del laudo arbitral, 1899, pues se le da la razón al Reino Unido y se deja un poco aparcada durante el siglo XX, que ahora iremos con eso, la cuestión hasta que surgen dudas serias sobre la veracidad de ese laudo y se vuelve otra vez con el tema, adelantándome, como dice antes Néstor, en el siglo XX con otro proceso de negociación. Pero en general creo que podemos, si quieres, centrarnos un poquito, si nos quieres contar en qué consistió tanto la expansión británica como la línea que se fue trazando durante el siglo XIX y que culminó con el laudo arbitral. Sí, efectivamente. Hay un punto importante que es, como decía, que la proclamación de independencia que hace Simón Bolívar de la Gran Colombia hace una mención específica en el Congreso de Angostura, ¿no? Icónico para el nacionalismo venezolano y latinoamericano en general. Hablaba de la Capitanía General de Venezuela, del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, y se hacía esa mención específica al río Esequibo como frontera. Habíamos hablado de Países Bajos como la figura colonial europea que estaba pululando en el entorno de Guyana, pero en el siglo XIX Reino Unido emprende una política muy agresiva, expansionista, ya como una gran potencia económica, va a tener encima un impulso mayor con todo el proceso de la revolución industrial, arrollador, y va a hacer en primer lugar que se desplace a Países Bajos. Y si Países Bajos, porque esto es importante decirlo, estaba ejerciendo ese contrapeso histórico, por lo menos había estado en ese entorno de Guyana, pasa a estar Reino Unido, porque precisamente Reino Unido desplaza a Surinam y empieza una política muy agresiva hacia los territorios españoles en América Latina. Antes de la independencia, recordemos, por ejemplo, que las tropas británicas llegan a entrar en Montevideo, en Uruguay, en el Río de la Plata, en todo el corazón de lo que era el Imperio Español en América del Sur, y también va a pasar, por supuesto, en Guyana. ¿Qué va a pasar? Que aunque se reconocen mutuamente, Reino Unido reconoce a la Gran Colombia y después a Venezuela, ya por aquel entonces, Reino Unido había heredado buena parte de las posesiones coloniales neerlandesas y ya había empezado una política de expansión en toda la zona de las Guyanas. Entonces, progresivamente van a empezar a entrar en la zona que es la zona de reclamación, ¿vale? Si bien el Imperio Español y la Capitanía General de Venezuela tenía la frontera en el río Esequibo y por tanto todo lo que quedaba a la derecha del río Esequibo era un territorio libre de colonización que hasta entonces había quedado, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en territorio neerlandés, pero que luego van a ocupar los británicos, Reino Unido va a comenzar a hacer incursiones a partir de la década de los 20. En 1824 hay una primera línea que reconoce el río Esequibo. Y ahí es cuando llega esas líneas Schomburg, no sabría pronunciarla bien, que es el nombre del cartógrafo que, encargado por el Imperio Británico, va a ir sobre el terreno a delimitar la zona que supuestamente estaba bajo control británico. Es decir, Reino Unido dice, bueno, las fronteras que yo había admitido a principios de los años 20, que era el río Esequibo, no las doy por buenas. Y 19. como tengo un poder pujante y voy poco a poco ocupando territorio, voy a mandar a este cartógrafo a que progresivamente lo vaya haciendo. Y en total se van a tratar hasta 3 líneas, cada una de ellas se va yendo más allá. Una de ellas se va, de hecho, más allá de las fronteras actuales, es decir, llega a entrar todavía en el territorio a día de hoy soberano de Venezuela, sin ninguna duda alguna. Y esa política tan agresiva va a hacer que Venezuela efectivamente busque de alguna manera, en primer lugar, pedirle al Reino Unido que deje la política expansionista, que la cese. Ahí hay un intercambio epistolar y diplomático que está bien demostrado. Y en segundo lugar, que se vaya poniendo encima de la mesa la necesidad de que de alguna manera se medie desde un punto de vista internacional, porque Venezuela no tenía capacidad ninguna de frenar al Reino Unido. Y es cuando surge la idea del laudo arbitral de París de 1899, que es el que decía Alejandro. Aquí insisto de nuevo y vuelvo sobre la idea de que esa zona que no había tenido un control eficaz, Reino Unido va redibujando progresivamente las fronteras porque progresivamente va ampliando su influencia en toda Guyana y en toda América del Sur. Cuando no lo hacía de manera directa con control territorial, lo hacía de manera económica. Es el momento de la gran penetración de la banca británica para financiar las independencias latinoamericanas, los nuevos estados frágiles. Es cuando va a llegar el capital británico a América del Sur. Entonces, esto es muy importante dejarlo claro,
porque, como digo, se trazan en total 3 líneas y cuando se sientan Venezuela y Reino Unido, no se va a sentar Venezuela, ahora como bien ha dicho Alejandro, lo explicamos, llega incluso a decir, bueno, ninguna de las 3 líneas, que cada una va siendo mayor que la anterior, me vale, quiero un poquito más. Y entonces llegaba incluso a coger un poquito más del territorio venezolano. Entonces podemos decir que Reino Unido realmente llega a dibujar hasta 4 fronteras distintas de lo que iba a ser el territorio de Guyana, de la Guyana bajo su soberanía. ¿Qué pasa? Que finalmente pues, se llega a un laudo arbitral, que es el laudo arbitral de París de 1899, y en aquel entonces no se le reconoce por parte del Reino Unido legitimidad alguna a Venezuela para ejercer su soberanía en la reclamación, porque es un Estado nuevo, es un Estado de nueva cuña y todavía pesaba mucho esa mentalidad colonial. Entonces, ¿quién va a ejercer en representación de Venezuela en ese laudo arbitral? Es decir, en esa disputa entre dos partes, va a hacerlo Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos era un país que entonces, por supuesto, no tenía esa percepción tan mala dentro de Venezuela ni dentro del mundo latinoamericano, sino que era un país que había conseguido la independencia frente al Reino Unido, etcétera, que era un país liberal, y se va a dar ese laudo arbitral de 1899 que termina fallando que Reino Unido es soberano sobre una gran parte del territorio esequibo, no sobre la totalidad de su aspiración, pero sí sobre la inmensa mayoría, sobre el territorio que a día de hoy se constituye en 2/3 del territorio de Guyana, es decir, sobre toda la zona que habéis pintado en el mapa. Y lo va a hacer con un laudo arbitral en el que, como digo, por un lado teníamos a Reino Unido y por otro lado teníamos a representantes estadounidenses en nombre de Venezuela, con un tribunal internacional presidido por un político y diplomático ruso. Y ese será el último punto, ¿vale? El último punto de la historia hasta que varios años después, 60 años después, se va a reactivar. Pero bueno, no me quiero precipitar. Estamos diciendo que si en 1820 consigue la independencia de Venezuela, no es en ese año, pero bueno, de 1820 a 1890, Reino Unido da una expansión progresiva, redibuja varias veces las fronteras y termina sentándose en un laudo arbitral para dirimirlo. En ese laudo arbitral no consigue tener todas sus pretensiones, pero sí consigue que la inmensa mayoría del territorio a la izquierda, en el margen izquierdo del río Esequibo, quede bajo su soberanía. Venezuela en ese momento acata, debilitada, desbordada por la situación, sin capacidad real de haber podido plantar cara, y entonces muere la reclamación. Muere la reclamación porque de facto quien controlaba el territorio era Reino Unido y quien había conseguido a ojos del derecho internacional eso era Reino Unido. Me paro aquí un momento antes de terminar de meternos ya de nuevo en la actualidad, en lo que va a pasar en 1963. No sé si quieres añadir tú algo aquí, Alejandro. Sí, porque va a ser importante entender todo esto que estamos contando, por qué es importante, por qué es relevante para el caso, ¿no? ¿Por qué nos hemos ido al siglo XV? Estamos hablando de que el periodo español llegó a un acuerdo de limitación en el río Esequibo, con el Países Bajos, que es el que hemos explicado antes, y lo vemos en el mapa, ¿de acuerdo? Que es ese pequeño territorio en rojo lo que quedaría al este del río y que luego pues acabaría heredando Guyana con un territorio que había sido ocupado por los británicos con el paso de los años en el siglo XIX, que es el que nos está contando Néstor. Después de ese laudo arbitral de 1899, se legitima la presencia británica en la Guayana Esequiba, con lo cual ya no estaría del lado de lo que acabaría siendo Venezuela, sino de lo que acabaría siendo Guyana, ¿vale? Y hasta día de hoy, el territorio sigue bajo control guyanés, gracias, en principio, a que la disputa paró a priori, ahora continuaremos explicando, en el laudo arbitral de 1899. ¿Y por qué es importante este laudo? Bueno, pues porque el referéndum de hoy tiene 5 preguntas. La primera de ellas es rechazar el laudo arbitral de 1899. De modo que ya empezamos primero con de hecho son las 3 primeras preguntas, ¿no? Limpiar toda la legitimidad de los procesos diplomáticos que ha habido durante estos siglos. Y ya en el punto 4 y en el punto 5, que lo explicaremos más adelante, centrarnos en lo que va a ser el futuro de la disputa, como acabar con todos los procesos que han estado viciados o que no han convencido a la diplomacia venezolana, darlos por cerrados, darlos por rechazados con un apoyo popular, porque eso es importante, que todo esto que ha ocurrido en el siglo XIX quede tajantemente rechazado en un referéndum popular. Eso es lo importante y por eso estamos hablando de lo que está pasando en el siglo XIX, que es importante. Si hemos dicho que se había acordado la línea del río Esequibo y los británicos, que es la época en la que empiezan a tomar las Malvinas, también lo has comentado tú, ¿no? El tema de la plata, pero se conserva una porción de todo esto. De hecho, previamente también tomaron el Puerto España, ¿no? La zona de la isla de Trinidad,
y que después siguió siendo británico hasta que recibió la independencia. Es decir, muchas de las posesiones británicas que llegaron hasta finales del siglo XX son de esta época, son de estos siglos en los que se fue arrebatando territorio al Imperio Español más decadente, sobre todo hasta el siglo XIX, que creo que la gente que es de España conoce más esta historia, igual que la gente que nos veis desde Venezuela conocéis más la cuestión de los reclamos y de los procesos diplomáticos. Y bueno, pues en ese imperio español Trinidad y Tobago se mantiene dentro del imperio británico, las Malvinas las mantienen hasta la actualidad y el caso de Guyana también hasta la independencia. Sigue un proceso como el de Trinidad y Tobago, pero no había ese reclamo que sí se había establecido en un acuerdo con Guyana, bueno, con los Países Bajos, ¿no? Previamente. Entonces, con esto hemos llegado al laudo arbitral, que era lo importante, y hemos explicado cómo estaban los británicos, un juez ruso y los estadounidenses, porque también este siglo es el siglo de la doctrina Monroe. Es el siglo en el que Estados Unidos reclama América para los americanos. Se ve como una fuerza que era una ex colonia británica. Entonces Venezuela acude a Estados Unidos. Hay una relación que le permite representarles, pero después se acaba viendo pues, que ha habido presiones, negociaciones paralelas, que ha habido un proceso viciado en el que el juez no era imparcial, el juez ruso. Esto es lo que sí que os hemos ido explicando estos días para que entendamos por qué la pregunta 1 del referéndum. ¿Por qué se rechaza un laudo del siglo XIX en 2023? Por esto, ¿no? Porque esto es lo que daba la legitimidad a los británicos durante el siglo XX. Y en el siglo XX Venezuela había perdido y se empezó a legitimar la presencia británica. Se abrió un consulado, el periodo militar también lo reconoció de alguna manera, el periodo militar venezolano. Bueno, el periodo previo, ¿no? a Rómulo Betancourt, que luego fue el que abrió ese consulado, si no me equivoco. Esto tú creo que lo has seguido más. Y ahí ya nos plantamos en el momento en el que se descubre que el proceso ha estado viciado y Venezuela vuelve a reclamar, vuelve a decir, vale, pues vamos a empezar desde cero el proceso. Es la segunda pregunta del referéndum. Por eso lo que vamos a explicar ahora es importante, porque ¿qué es ese acuerdo de Ginebra del que está preguntando Nicolás Maduro a la población en 2023 de 1966? Pues es un proceso en el que se retoma la negociación justo con creo que es en el año de la independencia de Guyana, ¿no? Me parece. Y ahí, igual que España ya no había tenido un peso relevante en el proceso, el Reino Unido tampoco va a tenerlo a partir de ahí. Deja el problema a Guyana, que se encuentra con un Estado independiente al que le están reclamando 2/3 partes del país. Entonces, evidentemente, lo van a rechazar. Pero hay un proceso que se va a abrir y como el anterior proceso se da un poco por dudoso, no se ha dado por nulo, pero sí que se han arrojado dudas, pues se abre este nuevo proceso en el cual se comprometen a negociar. Que sea una negociación entre ellos dos, que no se llega a producir en una década, entonces ya nos vamos a los años 80, que sea una negociación pacífica, que no haya un conflicto armado, pero posteriormente se busca un mediador, porque no se logró ningún tipo de acuerdo. Y ese mediador pues pasaba por un buen oficiante que no terminaba de arrancar, el secretario general de Naciones Unidas, que esto ya nos trae a nuestros días, porque estábamos hablando de los años 80, pero si el secretario general de Naciones Unidas no encontraba una solución, podía derivarlo a otras instituciones. Y esa institución, ahora por darle la palabra a Néstor, antes de entrar en esa institución, acabó siendo la Corte Internacional de Justicia ya en el siglo XXI, ya estamos llegando a nuestros días. Pero esto va a ser la tercera pregunta. La tercera pregunta es si se rechaza la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. De modo que, Néstor, si nos quieres añadir, matizar o comentar algo sobre lo que ha sido este proceso de Ginebra desde el 66 hasta que llega la Corte Internacional de Justicia. No, lo has dicho muy bien. Hay un único elemento que sí que hay que reseñar, que es por qué revive la reclamación Venezuela, es porque en el 1949, muere uno de los consejeros norteamericanos que representaba a Venezuela, que era Mallet Prevost, y en un memorándum que él publica a título póstumo, una vez muere él, manda a publicar, y ahí es donde se establece todo hay una enuncia bastante clara, bastante rigurosa de las irregularidades que se habrían dado, y es entonces cuando, 50 años después, Venezuela retoma la reclamación porque
el memorándum de este abogado norteamericano que había representado a Venezuela denunciaba una serie de irregularidades sustanciales, ¿no? Como decías tú, entre ellas la imparcialidad, las presiones, las negociaciones paralelas y el papel curioso de este juez ruso que habría sido claramente imparcial. Entonces, al revivirse la disputa desde 1949 hasta 1962, 1966, pues ahí hay 20 años de presiones en las que, bueno, pues en Reino Unido también ya había una presión descolonizadora general y hay un contexto favorable a la negociación o a una reapertura parcial y controlada. Y ese es el marco de Ginebra del 66. Y esto es importante porque efectivamente lo que se establece en Ginebra es el último gran acuerdo que permite la reapertura del laudo, la reapertura bueno, desmerecer el laudo arbitral de París de 1899 y que se reviva la reclamación venezolana. Pero es importante porque, como has dicho tú muy bien, Alejandro, estas son algunas de las claves. Se establecen ciertos puntos por los cuales es importante. Se crea una comisión mixta negociadora. Se establece que tiene que ser mediante mecanismos de paz. Es decir, mediante buenos oficios. Se reconoce que el estatus en ese momento es de un control de facto por parte de Guyana. Es decir, no se pone en duda la soberanía en ese momento. Venezuela reconoce la independencia de Guyana, aunque no reconoce la totalidad de su territorio y establece ciertas restricciones. Y por tanto, se sienta las bases para que entre ya el conflicto en su etapa contemporánea. Que es decir, hay un acuerdo en el cual se dice que va a haber una comisión mixta donde Venezuela va a hablar con Guyana, que es un estado de nueva creación, donde se establece que solo se va a dar mediante mecanismos de negociaciones de buena fe y pacíficos, y por tanto no hay mecanismos, y para mí esto es clave, no hay mecanismos claros para hacer avanzar el conflicto. Es decir, hay una mesa de negociación, pero no hay mecanismos de presión para que se cumplan los acuerdos, ni hay elementos que puedan dirimirlo. Guyana se suicidaría si cediese 2/3 de su territorio. Es verdad que, como digo, a nivel de población no influye mucho, porque hay menos de 200.000 personas viviendo allí, Sí. pero a nivel territorial, simbólico, el Estado ya se había construido con ese andamiaje. Y por tanto, la lógica que se crea en el Acuerdo de Ginebra es la que va a llevar a día de hoy el conflicto. Y es como decías tú, Alejandro, cuando ya entramos en qué hacer, qué no hacer, esa tercera pregunta. Y, como decimos, Naciones Unidas genera un marco en el que la controversia se puede hablar, pero no se puede dirimir con claridad. Porque no hay un mecanismo, básicamente, para que si estas dos partes se sientan y una se niega y hay desconfianzas y la ONU no es capaz de fijarlo, pues bueno, es como lo de las Malvinas, no es lo mismo, ¿eh? O como el tema de Gibraltar. Tú puedes reconocer que es un territorio en disputa. Ojo, que el territorio Esequibo no se encuentra, no tiene el mismo estatus que las Malvinas, ni que Gibraltar, no No, es un territorio pendiente de descolonización, pero en los tres casos se presupone la buena fe de las partes y se habla de la negociación. En el caso de las Malvinas es muy claro, ¿no? Siempre se habla a que las partes retomen un diálogo constructivo, provechoso, ta. Bueno, es que esa coletilla, si no viene acompañada de algún tipo de mecanismo que obliga al cumplimiento, es ineficaz. Y ahí ya entrábamos, como dices tú, en el siglo finales del 20 y principios del 21, ¿no? Bueno, pues esta controversia hace bueno, que haya buenos oficios, pero que no haya ningún avance significativo. Y entonces ya vamos a llegar a un momento en el que la llegada del chavismo en Venezuela va a redibujar un poco el planteamiento. de hecho, se va a solapar un poco porque estamos hablando de 1999 y yo estoy diciendo que la Corte Internacional de Justicia ha entrado después. Estamos hablando ya del siglo XXI avanzado, ¿no? Dentro de lo que es el periodo madurista, quizá. Pero antes de nada, quiero dar las gracias a la gente porque nos están llegando un montón de subs, que sé que siempre lo decimos, que hay que renovarlas del mes anterior para que pueda seguir contabilizándose porque no se hacen siempre automáticamente, por ejemplo, las de Prime. Pero quería dar las gracias igualmente a todos los que nos están dando ese apoyo. Marimar, que se ha suscrito de 6 meses, o Valius, que se ha suscrito 4 meses ya. Muchísimas gracias a los dos. O veo también por Prime alguna renovación quizá de Godofredo, de Barrio. No sé, por aquí estoy viendo Da Suiza, algunas subs más que han llegado antes que se nos ha pasado comentar. Mario Vidal, que es un buen amigo, un abrazo para él. Entonces, genial. 11 meses además lleva Mario, o sea que bueno, unos cuantos que se han suscrito y a los que queremos dar las gracias para recordaros que estamos ahora mismo a 15 de ese objetivo, pero que se va actualizando todo el rato porque, como decimos, se trata de renovaciones. Y bueno, pues este pequeño recordatorio para que el que tenga Prime lo deje si quiere en el canal y así sería gratis para él que ya tiene la suscripción de Prime aprovecharla para este canal y acordarse de renovarla. ¿Vale? Bueno, pues estábamos hablando del siglo XXI. Estábamos hablando de cómo llega el chavismo. En el año 99 se vuelve otra vez a incidir en la constitución
en que el territorio venezolano es el territorio heredero de la Capitanía General de Venezuela, de la Gran Colombia, de todo el territorio que se pretendía descolonizar del Imperio Español y del Imperio Español, o sea, es decir, el territorio completo con el Esequibo, de modo que realmente Venezuela nunca ha renunciado en ese sentido a la Guayana Esequiba. Lo que pasa es que durante el siglo XX, hasta que se vuelve a abrir el proceso de Ginebra, era una reclamación de perfil menor, por aquello de que ya había un laudo que les había quitado esa baza. Y desde que está el proceso de Ginebra, la duda era quién tenía que mediar, porque Guyana iba a decir que no y Venezuela, como se ve en el 99, seguía diciendo que sí, ¿no? Que ese territorio era suyo. ¿Quién iba a mediar? Y habíamos hablado antes del secretario general de Naciones Unidas y habíamos hablado de cómo se acabó derivando a la Corte Internacional de Justicia. Y por eso la segunda pregunta del referéndum de Venezuela de hoy reafirma que lo que se quiere es apoyar ese acuerdo de Ginebra para seguir con la negociación, pero rechazando, en la tercera pregunta, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué? Bueno, pues es que para poder derivar a otra institución desde la Secretaría General de Naciones Unidas, pues Venezuela arguye que se hizo sin ningún acuerdo. Lo hizo bajo petición de Guyana. Guyana pidió ese arbitraje y el arbitraje recaería sobre esta Corte. Venezuela no estuvo de acuerdo y se ha ido igualmente al proceso judicial sin contar con Venezuela. Por ello, la defensa ha sido muy atropellada. Estoy hablando ya más del periodo madurista, ahora podemos volver, si quieres, a Chávez, que tiene un interés especial, la relación que se ha dado con los distintos líderes, pero en general el periodo de Maduro va a estar caracterizado por la crisis política tan aguda que ha tenido, sobre todo 2017, 2018, han sido años muy tensos y en ese contexto la vista se previó para el 2020, año de pandemia, han sido unos largos procesos dilatados, bueno, se han ido prorrogando incluso los tiempos porque ha sido difícil que puedan preparar una defensa, además no se han presentado todas las instancias, en general es como que no podían renunciar al proceso de la Corte porque están renunciando a la defensa del Esequibo judicialmente, pero tampoco podían concurrir porque no reconocen la jurisdicción. Entonces, lo que tuvo que dirimir, que esto ocurre bastante también en la Corte de Justicia, es si tienen jurisdicción para juzgarlo. Eso es lo primero que tuvo que decidir la Corte. Hacer una evaluación de si tienen esa jurisdicción para juzgar el caso de la Guayana Esequiba. Y finalmente, pues se va a proceder. De hecho, en estos días se iba a dar también alguna declaración interesante de la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, pues con esta tercera pregunta, de nuevo, ya digo, son las tres que se trata de borrar todos los procesos que ha habido hasta ahora, rechazando cuando se le quita la soberanía en el siglo XIX, aprobando este nuevo proceso del siglo XX y rechazando el desvío que se hace a la Corte en el siglo XXI. Son un poco los tres procesos importantes que hay en este proceso, en este referéndum de hoy. Y luego ya nos vamos al cuarto y al quinto punto, que van a ser más de actualidad, pero si quieres antes podemos hablar del chavismo, que es la etapa que hemos ido avanzando en estos comentarios, porque ahí se relaja de nuevo, aunque vuelve a aparecer eso en la Constitución de manera explícita, se relaja la tensión con Guyana. Guyana ha tenido siempre, o durante mucho tiempo, un gobierno del partido más progresista, por decirlo así de alguna manera. Después acabó llegando el gobierno de David Granger, ya con Maduro ha habido bastantes choques, ¿no? Más conservador, si no me equivoco, y de nuevo ahora vuelve a haber el gobierno progresista, pero las tensiones siguen ahí. Entonces, en el caso de Chávez, se intentó aprovechar una posible cohesión regional para aprobar proyectos como Petrocaribe, ¿no? Y una unión un poco más latinoamericana que intentó promover siempre la administración de Chávez en la región. Y con esto, pues, distendir un poco las tensiones con su vecino. Sí, es significativo esto que dices tú porque hay que señalar que si bien ahora estamos hablando de que quizás estamos en el punto de mayor tensión en lo que tiene que ver con el conflicto Esequibo y de mayor tensión diplomática, desde luego, entre Guyana y Venezuela, las relaciones nunca han sido tan tensas. Es decir, estamos hablando de un reclamo sustancial de 2/3 del territorio de Guyana, de una reclamación histórica, pero que eso no había limitado las relaciones regionales
hasta un punto muy notable. Es decir, cuando Chávez inyecta grandes programas regionales, como va a ser impulsar el ALBA, el Petrocaribe, etcétera, 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 va a incluir en muchos de esos programas y de esas iniciativas a Guyana, que es que comparten frontera. Venezuela además tiene una proyección económica significativa hacia los países de las Antillas Menores, de la CARICOM. Guyana es miembro de la CARICOM. Entonces, va a haber una etapa durante este tiempo en el que el chavismo, si por algo destaca, es por tener un discurso muy nacionalista, pero el nacionalismo venezolano se había proyectado fundamentalmente sobre o construido antitéticamente frente al imperialismo norteamericano. Es decir, la retórica nacional de Chávez se construye sobre eso y el Esequibo, aunque nunca renuncia a él, nunca no está tan presente. Entonces va a tener picos de tensión, va a tener momentos de que sube y baja, pero es importante dejar claro que no ha habido una relación tirante durante todo el tiempo, que es un conflicto que ha perdurado, pero que sin duda alguna ahora está en su momento más álgido, después de haber tenido durante los años de Chávez, como digo, coordinación sustancial, membresía o beneficiarse de programas como el Petrocaribe, la exportación de servicios y de profesionales de Venezuela a los países del entorno, etcétera, etcétera. De hecho, gracias a Bentipe por la nueva sub de Prime y ahora mismo a Perris otra de Prime de 15 meses. Muchísimas gracias a los dos. A ver si conseguimos llegar a ese primer bloque de renovación y a partir de ahí comenzamos con el que nos gustaría llegar. Bueno, en general, el tema de la integración latinoamericana durante el periodo de Chávez es importante. Chávez tenía un proyecto para la región, es un proyecto que no todos compartían. Desde luego, ha habido muchísimo movimiento antichavista en la región. Y bueno, esto no hace falta que entremos mucho ahora, pero tenía un proyecto por el cual articuló la diplomacia en su entorno. Sin embargo, Nicolás Maduro ha tenido otro desempeño. Y aquí es donde yo creo que entra una cuestión muy importante. Nicolás Maduro es más la herencia de lo que ha intentado construir el chavismo con una crisis económica mayor, con una crisis política sustancialmente mayor, y en ese contexto vuelve otra vez a hablarse de las relaciones con Guyana y en este caso con los países vecinos. Ha habido varias olas de sustitución del socialismo del siglo XXI por la primera ola conservadora, las olas de nuevas izquierdas o como lo podamos definir, otras olas más liberales en algunos países, y se ha deshecho parte de la integración que promovió Chávez. Hay muchos movimientos de integración de diferente color en el continente y que chocan, y en este caso lo estoy comentando porque en el marco de la crisis política de Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Opositora y que acabó derivando en, por un lado, el puenteo con la Nacional Constituyente, las presidenciales a las que no se presentó gran parte de la oposición, y por otro lado, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, una interinidad que no seguía la línea constitucional, pues tuvo sus problemas por el contexto regional. ¿Por qué? Nos encontrábamos en un momento en el que, aunque la doctrina Monroe hace tiempo que habíamos explicado, ¿no?, lo que era en el siglo XIX, había tenido su momento, estaba volviendo y destacó mucho en la administración Trump. Trump fue un presidente que, a pesar de querer salir de algunas guerras interminables, como él las llamaba, en Oriente Medio y en otros puntos, en África, por ejemplo, en América Latina su política era muy asertiva. Y desde Estados Unidos se promovió la confrontación que ya la ola conservadora que estaba comentando antes, ¿no?, que llegó a otros muchos países, entró en conjunción en lo que se llamó el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima fue uno de los que principalmente apoyó la restauración de la democracia en Venezuela, con ese liderazgo de Juan Guaidó, y una serie de articulados que rompían y sancionaban al gobierno de Maduro. Bueno, pues entre ese articulado se encontraba una defensa de la soberanía de los países vecinos, de Venezuela, perdonadme, los países vecinos en los que se encontraba Guyana. ¿Y qué ocurrió? Que con el paso del tiempo muchos países fueron rompiendo con algunos puntos, el Grupo de Lima fue perdiendo mucho peso con la segunda ola que decía antes, ¿no?, de las izquierdas más moderadas que sucedió al socialismo del siglo XXI, y cuando el Grupo de Lima acaba cayendo totalmente en desgracia, básicamente esto ha sido, yo creo, a raíz
de que Venezuela vuelve a ser un activo para países como Estados Unidos en la nueva confrontación que empezó a surgir con Irán, con Rusia y con otros actores en el mundo y la crisis energética, ¿no? Entonces, la crisis política de Venezuela pierde un poco su fuelle con la segunda Asamblea Nacional en la que ya el gobierno de Maduro recupera la Cámara y Juan Guaidó ya no recibe ni un apoyo muy explícito por la administración Biden. Es una cuestión en la que, ¿por qué explico esto? Porque en el articulado del Grupo de Lima también decae este punto y apenas quedan 2 o 3 países firmantes, creo que lo expliqué el otro día, que eran Canadá, Guyana y otro país más que lo tenemos en el artículo, pero que ahora mismo no recuerdo, pero lo voy a mirar en este instante, porque era Paraguay. Eran los 3 países que acabaron apoyando el punto de defensa de la soberanía de los países que se encontraban en el vecindario, ¿no? No sé si tendría algún tipo de relación con la crisis de la ayuda humanitaria con Colombia, pero yo creo que la soberanía realmente cuestionada fue la de Guyana. Y aún así, Maduro tampoco destacó mucho por aquel movimiento hasta que no aparecieron, aunque ya sí que se habían dado las primeras prospecciones de petróleo en la costa de Guyana principalmente. Entonces esto ya nos trae un poco a la actualidad, Néstor. No sé cómo hemos visto durante todo este tiempo las prospecciones, cómo se ha ido dando entrada a empresas estadounidenses, británicas, de distinto signo. Y luego nos han preguntado en el chat, y enlazado un poquito con esto, qué socios puede tener Guyana y cómo son sus relaciones con los países de la CARICOM. Bueno, empezando por el final, la CARICOM es quizá el aliado diplomático más importante que tiene Guyana. Y lo es porque comparten en gran medida, y lo ha tenido históricamente, es decir, la CARICOM siempre ha sido un punto donde Venezuela, pese a que ha tenido una política económica enorme, es decir, Petrocaribe, insisto, y la exportación de materias primas de profesionales hacia las Antillas menores y mayores ha sido enorme, porque es la zona de influencia de expansión natural. De hecho, Venezuela gana muchos asientos en Naciones Unidas gracias a que la CARICOM vota en bloque durante los años de Chávez a su favor. Pues con el tema de Guyana siempre se ha plantado porque tienen un desarrollo histórico que hace que la historia de Guyana la entiendan bajo las mismas coordenadas. Son países que vienen de tener una presencia británica. Colonización británica. ¿Perdona? Sí, te estaba dando la razón. Claro, y entonces al final pues tienen ese factor clave histórico, político, de desarrollo, de unidad, de homogeneidad. O sea, son países, Guyana también tiene una población negra mucho mayor, es decir, es que incluso demográficamente hablando, son países que tuvieron una penetración de mano de obra, un desarrollo industrial diferente, histórico, de lengua, de todo. Es decir, incluso estando Venezuela y Guyana juntos, lo que es el territorio más al interior de Guyana va a tener las dinámicas de esclavismo y de extracción y de explotación de los recursos naturales más en común con San Vicente y las Granadinas que con cualquier estado de Venezuela. ¿Por qué? Porque la colonización británica uniformizó mucho eso y ahora pues tienen esa simpatía y ese punto común. Y ya pasando muy rápido al tema de las prospecciones, yo creo que es un añadido importante porque además tiene ese factor también, como digo, de la retórica chavista. Es decir, que tengas una gran empresa como ExxonMobil que desde hace varios años hace prospecciones y que se ha demostrado que hay unos recursos petrolíferos enormes. Es decir, el PIB de Guyana está creciendo a un ritmo del 60%, creció el año pasado. Si no fue fue el año pasado, no me quiero equivocar, pero se puede comprobar muy fácil. Es decir, entonces, con esos números, con esas cifras, podemos dimensionar mucho ese punto económico y ese punto que además viene de la mano de empresas norteamericanas, que es como un pincho más para la reclamación de Venezuela. Y luego yo creo, y este es otro punto que te dejo a ti votando, ¿vale? Para que si quieres lo cojas o no, que es el tema de que, por supuesto, a Maduro le viene bien inflamar la retórica nacionalista por la situación interna que hay en Venezuela. No digo que esto sea una excusa para tapar todo, que veía que en los comentarios muchos lo poníais, pero en cierta medida yo sí que creo que, desde luego, hay aquí una lectura muy clara de movilizar en términos nacionalistas y con una convocatoria que controla el chavismo, que controla el Estado, aunque hay sectores de la oposición que están participando,
porque al final es una manera de movilizar bajo unos patrones y bajo un discurso que es el que ellos controlan. Es decir, la campaña la ha hecho oficialmente el gobierno. Y yo creo que eso no es menor. No, para nada es menor. Y realmente parte de la oposición ha hecho como por apoyarlo. Al final, este es el otro gran tema. Si hemos hablado de cómo durante la crisis política algunos países, sobre todo la CARICOM, ya decía, parece un sector menor y es verdad que la relevancia regional es menor, pero la CARICOM es muy interesante y el apoyo que puede haber tenido con países vecinos como Venezuela es muy interesante. Entonces, también es importante hablar de los actores dentro de Venezuela y cómo se han dado boicots constantes. Es decir, la crisis política ha sido grave, la de Venezuela. Por eso se hablaba tanto, ¿no? Además de que en España pudiera haber más interés político, realmente era irrelevante. Era muy relevante la crisis política de Venezuela y eso ha llevado a que los actores de oposición se vincularan mucho más con Estados Unidos y con Reino Unido, incluso para conseguir el control de los activos en el extranjero, porque en el fondo el gobierno en el exilio o el gobierno paralelo, porque al final, por mucho que se declarase interino, en todo caso esa interinidad la tendría el gobierno de Maduro, que es el que de facto estaba funcionando, ¿no? Pero la realidad es que Juan Guaidó ha tenido un peso importante, aunque haya luego, pues eso, mucho comentario sobre que no ha sido tan relevante, sí que lo ha sido en el articulado de las relaciones con el Reino Unido, por ejemplo, con los activos del Banco de Inglaterra, ¿no? Que tenían oro venezolano y qué ocurría con todo esto. En aquel momento hubo mucha acusación de que la oposición estaba relajando la postura de Guyana y a cambio del favor de los anglos, ¿no? De los británicos, los estadounidenses y del entorno de la CARICOM, de algunos países de Latinoamérica, aunque esto es por supuesto no vinculado con Inglaterra. Pero esto es importante porque Maduro y el sector chavista empezaron a utilizar esta baza de Guyana también a nivel interno, ¿no? Como es que la oposición se está alineando con estos perfiles, nosotros vamos a defender de manera mucho más clara la soberanía de la Guayana Esequiba. Y si nos fijamos, fue en esta época posterior en la que surge un reordenamiento de las dependencias federales del norte de Venezuela, los dominios insulares y la fachada atlántica, que reorganizan para pues distintas incursiones que realizan las embarcaciones extranjeras para hacer prospecciones en la costa de Guyana, en la costa de la Guayana Esequiba e incluso en la costa de Venezuela, que se llega incluso a entrar en territorio soberano en algún momento. Y todo esto da lugar a mucha disputa y es lo que es la gran disputa de los recursos, porque si hemos explicado que en el periodo español se dejó de lado esta frontera por ser tan selvática y carente de grandes recursos al oeste del río Esequibo, ahora se ha acelerado mucho porque hay una aparición repentina de reservas explotables aparentemente de petróleo. Y eso es una gran baza teniendo en cuenta tanto la crisis energética que ha tenido Venezuela por su propia cuestión de refinerías y del embargo al que se le ha sometido desde muchos puntos del globo, ¿no? Y que no ha podido desarrollar su economía en cierto modo y que ha habido una crisis económica muy grande, no solamente la cuestión de las sanciones, por supuesto. Y a esto hay que sumarle la cuestión del contexto general de crisis energética por la guerra de Ucrania. Actualmente, los acuerdos a los que se ha llegado con Irán dentro del chavismo y el acercamiento a otros países petroleros. Entonces, que de repente Guyana se pueda convertir en una potencia petrolera, no sabemos realmente el calado que tendrá esto, ¿no? Pero es una opción que se ha ido barajando, pues Maduro no solamente ha conseguido aprovechar la ventana que se le ha abierto con Ucrania para vender que Venezuela pues va a volver a ser un socio de alguna manera y que todo el mundo corrió a hacerse fotos con él en la cumbre de Egipto. Me acuerdo que fue muy llamativo ver ahí a Antonio Costa, a Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez, me parece que fueron a ver quién se hacía la foto con Nicolás Maduro y cómo ahora Estados Unidos hablaba de relajar sanciones a Venezuela a cambio de que se abrieran pues a
a una negociación real con la oposición que permitiera su participación en las elecciones presidenciales del año que viene. Que no tenemos fecha, pero van a ser al menos con participación opositora, en principio de mayor grado que la del sector de Enrique Capriles. Pero ahí entra la nueva crisis política en la que, bueno, María Corina Machado está liderando el sector más radical antichavista y esto pues está chocando con, por un lado, el ordenamiento del Tribunal Electoral venezolano y, por otro lado, con el acuerdo al que se estaba llegando con Estados Unidos. Entonces, Venezuela ve una ventana perfecta en la que se supone que hay acuerdo, vamos a ver cómo, con la oposición, con Estados Unidos, con los países que le han hecho el embargo, que se ha desplomado el Grupo de Lima, que el contexto regional ha vuelto a cambiar hacia un progresismo general, pero que, por supuesto, depende del país, y puede ganar el peso de los opositores moderados en un referéndum que le dé una unidad en torno a la cuestión nacional, que es la de la Guayana Esequiba principalmente. Y con esto llegamos al cuarto y quinto punto del referéndum, y ya con esto termino yo y te dejo un poco que también nos añadas la información que quieras, que es ya no solo rechazar y aprobar los procesos históricos, sino defender las aguas y crear un Estado nuevo dentro del ordenamiento territorial venezolano que se llame Guayana Esequiba y donde se podrán empezar a dar pues, la ciudadanía a las personas que viven en el territorio, cosa que ya se empezó a hacer de manera puntual, o facilitarla mucho más, e incluso, y aquí llega lo importante, ¿no? Si se acaba creando ese Estado porque es un referéndum no vinculante, han hablado de defenderlo con sangre si hace falta, ¿no? Y Guyana también, por supuesto, defenderlo con pues, potenciales socios. Así que, pues por un lado tenemos toda esta cuestión de política de Maduro, que no es poco, creo que ahí puedes añadir bastante que lo has seguido con nosotros, y por el otro lado los acuerdos y la nueva posición en la que se encuentra Venezuela. Nos preguntan, por ejemplo, por la opinión de la oposición, concretamente han preguntado por María Corina Machado. María Corina Machado ha llamado, ha desmerecido públicamente el referéndum diciendo que debería ser desconvocado, ¿no? Y no ha llamado a una participación dentro de la oposición venezolana, que es infinita, que no se acaba nunca. Tenemos a los llamados alacranes, ¿no? Que es esa oposición que nunca ha renegado de la participación en los procesos electorales y que tiene cierta connivencia con el gobierno de Maduro. Pero luego, efectivamente, Enrique Capriles y otros sectores de la oposición que sí que han hecho siempre del Esequibo una bandera. María Corina Machado hay que decir que estuvo y que el Esequibo es, en cierta manera, un elemento transversal en la política venezolana, porque, bueno, es un reclamo muy largo, o sea, quiero decir, estamos hablando de Bolívar hasta ahora, pero estamos hablando que quien reactiva las reclamaciones en el siglo 50, pues desde luego no era el chavismo, ¿no? Eran los gobiernos liberales y conservadores que había en Venezuela antes. Entonces, es un punto de cierto consenso. Yo quiero remarcar que, si no me equivoco, en la Mesa de Diálogo de México, uno de los primeros acuerdos que se consiguen tomar cuando se vuelve a sentar la oposición y el gobierno, yo creo que no me acuerdo ya si fue en 2021 o en 2020, fue precisamente en torno al Esequibo, ¿no? Es decir, es como un punto de consenso, pero María Corina Machado lo ha rechazado. ¿Por qué? Porque dice que es una pretensión que se está articulando sin tener un plan claro, sin que se vea claramente que vaya a servir para solidificar más la pretensión venezolana, que lo que se tendría que hacer es presentar en la Corte Penal Internacional el memorándum con la posición de Venezuela y, por tanto, ha marcado cierta distancia. Hay otros sectores de la oposición, como decíamos, como es el caso de Capriles, que sí que están apoyando. Va a ser muy importante, ya nos metemos de lleno en el referéndum, si te parece, Alejandro, los datos de participación, ¿no? Y esto lo especulábamos mucho. Bueno, en primer lugar, habría que especular sobre cuál es el censo real y efectivo, porque en Venezuela ha habido un proceso de migración sustancial en los últimos años, en los cuales no tenemos datos totales, pero que se calcula que ha habido varios millones de ciudadanos venezolanos que hay. Entonces, frente a los 31 millones, 32 millones que podía haber hace 5 o 6 años, ¿cuántos hay que estén residiendo de manera efectiva en Venezuela? Es decir, se especula que hay como 29, 28 millones de habitantes ahora en Venezuela. ¿Cuántos efectivamente están allí para poder ejercer el derecho a voto? ¿Cuánto es un éxito para el chavismo? Hemos tenido elecciones legislativas, si no me equivoco, por ejemplo, las del 2005, en las que estaba Chávez ya, que tuvieron un 30% de la participación en el censo. Venezuela es un ejemplo de esos países latinoamericanos donde no hay grandísimos ejemplos de participación electoral, salvo en las elecciones Capriles, Maduro o
o en las últimas de Chávez, donde sí que había un 70 o un 80% de descenso. Por tanto, cuánta gente vota es importante porque es un síntoma de movilización del gobierno. Ojo, es movilización del gobierno no para sí misma 100%, es decir, se hace en términos externos, pero sirve para demostrar cuál es la capacidad de movilización que tiene y también de marcar la agenda, porque a fin de cuentas, como decimos, la reclamación la reactiva el chavismo y se anuncia el referéndum el día después o 2 días después, no me acuerdo ya la fecha, de que se anuncie que María Corina Machado gana las primarias opositoras. Es decir, bueno, no es una cuestión menor. También es que creo que es la mejor ventana que han podido encontrar en muchísimo tiempo, porque desde el 66 tú piensas que tenían ese plazo para negociar, que hasta los años 80 no cumplía, no dio nada de sí, que si iban a buscar un mediador. En el 99 llega el periodo negativo a nivel diplomático, porque quieras o no, el chavismo no tuvo una acogida ferviente en el mundo que al final ha dominado los organismos internacionales y mucho menos en un contexto en el que terminaba la Guerra Fría. Es decir, era un periodo que no les era favorable y después de los intentos, pues eso, de tumbar los gobiernos de Chávez de manera más dura y tumbar los gobiernos de Maduro de una manera más blanda, pero también se ha intentado hacer en las calles, al final la ventana se abre en 2022 y no sabemos si se cerrará en el 24, porque depende de qué pase con la candidatura de María Corina Machado y qué pase con esas elecciones. Se han encontrado una oportunidad muy grande y por eso quizá que se anuncie de manera tan precipitada y con tan poco tiempo de campaña, a mí personalmente me llamó la atención. Era una decisión de escalar rápidamente un conflicto. Un referéndum se hace de manera que, bueno, consolide una decisión que el gobierno va a tomar, salvo que haya un fervor popular que clame por ese referéndum y que te sea a lo mejor más impopular pues aprobarlo, ¿no? Por ejemplo, pues para cuestiones de la OTAN, de la Unión Europea, se ha hecho bastante y era por cuestiones más locales. Pero en este caso me pareció como una cuestión nacional de gran calado, convenientemente rápida y bueno, pues no sé cómo lo ves, pero bueno, el año que viene a ver cómo y cuándo se organiza el proceso electoral, que eso es otro tema. Hay un elemento importante con el tema de Guyana y con la celeridad que quiero señalar dos cosas. La primera, dentro del proceso que estamos con la Corte Penal Internacional, tiene hasta abril de 2024 Venezuela para presentar su posición y sus alegatos respecto a la disputa abierta. Es decir, tiene que presentar su posición política para que la Corte la valore y resuelva. Y la segunda es que la figura de los referéndums dan una cierta ratificación, por lo menos moral, simbólica y podríamos decir que hasta política y legal, que si bien no es determinante, es un elemento más de peso. Es decir, que se ratifique no solo por escrito, sino de manera sustancial, basado en la soberanía popular, el reclamo, bueno, pues es un elemento más de peso para que, aunque no te vayan a dar el territorio seguido porque hayas ganado el referéndum, sí que tienes una cierta legitimidad y referencialidad de cara a la opinión pública internacional. Quiero decir que esta no es la primera vez que se ve, que hemos tenido referéndums. Si es que los británicos, que son muy listos, han hecho referéndums en Gibraltar, ¿vale? Hay un caso muy, muy curioso, que lo podéis buscar, ¿no? El referéndum que hay durante la dictadura franquista, a finales de la dictadura franquista, donde la gente del Peñón votó mayoritariamente por tener esa inscripción. Y el segundo caso que también se me ocurre es el de las Islas Malvinas. Es decir, la figura del referéndum para ratificar una posición en una coyuntura de disputa territorial existe. ¿Va a ser determinante lo que pase? Pues no es vinculante. Sí que es una herramienta para que el chavismo articule y rearticule su discurso, sus pretensiones, etcétera. Entonces es significativo. Y yo creo que si estamos en un escenario donde voten más de 8 o 9 millones de personas, creo que podría considerar el chavismo un éxito. Porque estábamos hablando de las presidenciales. Esto lo voy a decir completamente de carrera. Me la juego porque teniendo el ordenador lo podría haber mirado. Yo creo que han sido las últimas presidenciales, fueron como 7 millones y medio, 8 millones. Entonces, si se igualase o se superasen, yo creo que los 9 o los 10 millones de personas en un escenario de pérdida de población que ha habido respecto a hace 4 años, creo que sería un resultado que no pueden vender como un éxito a gran escala, pero que internamente ellos pueden decir, ojo, nuestra capacidad de movilización en muy corto plazo ha sido importante y sustancial. Y además que
se ha dado más participación en lo que eran los grandes procesos políticos, ¿no? Donde la oposición iba con todo, el chavismo iba con todo, y yo pienso en esas presidenciales que decías con Capriles y también pienso en la Asamblea Nacional, que pierde el oficialismo, ¿no? Que cuando ganó la oposición las elecciones y por lo tanto se reconocieron, ¿no? Entonces esas son las dos grandes elecciones en las que yo creo que se jugaba muchísimo a nivel político. Posteriormente han sido, bueno, pues más escenarios claros de boicot parcial, no completo, de la oposición, y por lo tanto el hecho de que en un referéndum donde no va una cuestión política de cambio de régimen prácticamente, que es de lo que se llegaba a hablar en aquellos comicios, no está el clamor popular para declarar el referéndum, sino que viene desde arriba para recoger una demanda que sí que podía tener todo el apoyo popular que quieras, pero que no era un referéndum solicitado ampliamente desde abajo, que aún así logre una movilización tan grande en un momento en el que la oposición se sume al resultado, es súper importante porque al final hay que entender que el que haya votado va a haber votado prácticamente que sí. Hay algunas personas que a lo mejor habrán votado que no, pero yo creo que el que estaba en contra se habrá abstenido, que es también uno de los llamados que se han dado desde algunos sectores opositores. A abstenerse, pero por no reconocer a Maduro. Pero al final, si la oposición vota, es probable que vote a favor. Esto lo vamos a tener que ver. No puedo, por supuesto, saber el resultado, ¿no? Pero por una vez puedo llegar a jugármela, ¿no? Diciendo que entonces el dato de participación es relevante porque es como tener en cuenta el dato de las presidenciales o de las parlamentarias, pero todos yendo a una causa nacional. Por eso es tan importante la participación en este referéndum. Además, sin ser siendo consultivo, ¿no? Sin ser vinculante. Si luego se lleva a cabo una decisión política, que principalmente sería el punto 5, porque los otros son más para orientar el proceso diplomático venezolano, se crearía un estado de la Guayana Esequiba en Venezuela, lo cual, si esto ocurre, si se acaba haciendo caso de lo que se ha propuesto y se ha refrendado en una campaña en la que se ha intentado mover a la gente a votar que sí, por supuesto esto indica que Nicolás Maduro y el gobierno de Maduro quería abiertamente anexionarse el territorio, anexionárselo sin controlarlo. Y aquí entra, ya que ha mencionado Néstor el caso de Gibraltar o de las Malvinas, las dos formas que hay más o menos, bueno, de ver el derecho a la soberanía de un territorio, que es, por un lado, el derecho histórico y, por otro lado, el derecho de autodeterminación, que son los dos, es el debate, ¿no?, tan grande que hay a nivel mundial, y como algunos países, o algunos territorios, ¿no?, si tienen interés en conservar ese territorio, como dice Reino Unido, pues le conviene ahora defender el derecho de autodeterminación de los islanders o de la gente del Peñón en el momento en el que haya una coyuntura que les sea más favorable. Pero de cara a anexionarte un territorio por derecho histórico, no te conviene que esa población de otro estado vote, salvo que tengas una campaña previa de poder blando, de unión, porque sea una minoría nacional o porque haya habido injerencias. Hay muchas eventualidades que podría ocurrir. Es lo que hemos hablado muchas veces de Rusia anexionándose regiones que no controla, porque después justifica el tomarlas para liberarlas, ¿no? Pues este sería un poco el escenario extremo, muy extremo, en el que nos podríamos ver si Venezuela decide anexionarse Guayana Esequiba como un nuevo territorio porque lo ha refrendado población que no es la que vive en la Guayana Esequiba. Sí, sí, es cierto que yo no había enfatizado tanto esa parte, pero completamente podríamos estar en el caso en el que Venezuela legitimase que su pretensión histórica vaya más allá y viésemos una acción de escalada diplomática o militar. Yo no lo veo factible, pero es cierto que podría tener esa legitimidad y que se podría sentir el chavismo hecho. Siempre hay que decir, y yo esto lo digo siempre, que el nacionalismo inflamado es un elemento que encanta políticamente porque es un elemento de cohesión, es un elemento muy visceral, es un elemento muy pasional y que lo hemos visto a lo largo de la historia. Lo veo con Erdogan, lo veo quiero decir, a nivel actual, ¿no? Es decir, enarbolar la bandera siempre es un tema que te pone a la gente detrás en muchos casos.
en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? En todos los países que se configuran como Estado-nación en la historia moderna, pues queda claro. Entonces, yo creo que el chavismo lo hace y que tiene esa intención por detrás de que sabe que es un elemento que puede jugarle que juega a su favor, ¿no? Pero yo no tengo claro que lo pueda materializar yendo más allá, ¿no? Yo tengo dudas. Tengo dudas porque al final no deja de ser un Estado que tiene pues, una situación internacional delicada, que no tiene un deshielo garantizado con Estados Unidos y que yo creo que ese puede ser uno de los objetivos de Maduro, ¿no? A medio plazo. También creo que, bueno, Estados Unidos, que ha tenido una política hacia América Latina pues no sé si decepcionante, por lo menos muy continuista, ya para lo que queda en el convento Joe Biden no va a hacer nada con las elecciones a la vista, ¿no? Es decir, esto probablemente veamos una reelección de Biden, un cambio sustancial en la política exterior hacia América Latina, quizá como pasó con Obama, que todo el proceso de hielo con Cuba llega en un segundo mandato cuando ya no tenía que estar mirando qué pasaba con la comunidad latina en Florida. Pero bueno, me atrevería a decir que las prioridades en política internacional de Venezuela puede que limiten que escale sustancialmente la cuestión de Guyana, aunque yo, pues efectivamente, no me atrevería a decir, no va a pasar nada. Guyana se queda ahí parada. Pues no lo podría decir. Hombre, evidentemente es un caso extremo lo que estamos planteando, ¿no? O sea, por supuesto, lo primero es un referéndum consultivo, luego si se quiere llevar a cabo alguna decisión política vendrá relacionada con lo que el gobierno ha promocionado en este referéndum consultivo, o sea, tener el apoyo popular para medidas complicadas de vender. Pero bueno, si se diera algún tipo de invasión, a mí me parece que Joe Biden pues, tiene bastantes problemas, pero tampoco puede quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Al final eso es una encrucijada en la que se le pondría de nuevo y creo que una campaña electoral de reelección en la que te presentas con 3 guerras me parece que ya es inasumible, ¿no? Pero bueno, esto es un escenario, como digo, muy extremo en el que no estamos y en el que Venezuela tampoco ha expresado su voluntad, simplemente ha dicho que lo van a defender una vez se confirme. Vamos a ver qué pasa con eso. Y nada, pues ahora mismo hemos llegado a un punto en el que os animo a que nos vayáis dejando las preguntas en el chat, porque creo que ya hemos tocado un poco el repaso desde el siglo XV hasta hoy mismo, hasta nuestros días, con toda la perspectiva, y ahora vamos a ir respondiendo vuestras preguntas. Mientras tanto, pues quería dar las gracias a esa nueva sub que ha llegado de regalo de David Villén, que estamos muy cerquita del objetivo para este primer bloque, y además recordad bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí, porque al final hemos hecho más de 350 personas en un momento dado. Ya solo por ello, nosotros nos animáis mucho a hacer estos directos casi diariamente, pero en general, con vuestras subs en Twitch es con lo que podemos permitirnos hacerlos, como digo, casi todos los días. Estamos a muy poquitos ya. Recordad que la suscripción con Prime os resulta gratuita si ya tenéis vuestra suscripción personal en Amazon Prime. Y que si hacéis una sub de regalo o una sub normal, pues también nos cuenta prácticamente igual. Y el QR, que no lo he comentado hoy todavía, pero lo tenéis ahí en la esquina, justo en lo que es la fachada atlántica de Venezuela y de Guyana. Este QR es el que nos permite a nosotros que Descifrando la Guerra siga existiendo, ¿no? Y que podamos mantenerlo como un proyecto independiente, sin depender de nadie ideológicamente, que podamos tener una línea editorial en la que os contemos todo. Estemos dando ahora mismo la versión de Venezuela, la versión de Guyana, todo sin que haya ningún tipo de sombra de duda, y lo hacemos gracias a vosotros. Pero además de que si tenéis dudas de si apoyarnos en Twitch o en la página web, y por supuesto si podéis en ambos, pues es fantástico. A nosotros nos llega más si lo hacéis a través del QR en la página web, y a vosotros os llega también mucho más, porque de hecho hoy, que es domingo, acabamos de mandaros la newsletter que hacemos semanalmente a vuestro correo, y esto os elimina todo riesgo de que se pierda con el algoritmo. En las redes sociales, nuestro contenido en su mayoría es gratuito en Twitter, en Telegram, etcétera, pero se puede llegar a perder con el algoritmo en redes como Twitter. Así que con el QR y con la suscripción, nosotros nos encargamos de elaborar un resumen de todas las regiones del mundo, de los temas más importantes cada semana, para mandároslo directamente a vuestro correo. Y si además os veis con interés, con capacidad o
o con ganas de aprender aún más, tenemos una opción premium en la que os incluimos los seminarios. Sé que ya lo conocéis muchos, pero lo quiero señalar porque ayer hicimos un anuncio sorpresa para la gente que apareció por Twitch y lo vamos a ir repitiendo estos días especialmente, que ese es el nuevo seminario que va a organizar nuestra compañera Andrea sobre el Sahel y la región llena de oportunidades y también de crisis. Hablará sobre el yihadismo, hablará sobre la dinámica que nos ha traído hasta aquí y sobre temas más de actualidad como estos golpes de estado de los que estamos hablando constantemente. Entonces, bueno, pues si os metéis en el QR y os suscribís en ese plan, os vamos a dar todo. No va a haber ningún tipo de cortapisa, todo, ¿no? Los artículos, la newsletter, los seminarios antiguos y los nuevos, o sea, que este bloque largo así que he hecho de promo, creo que vale la pena porque muchos todavía no sabríais del seminario de Andrea. Y así pues lo iremos recordando poco a poco. Antes de nada, dar las gracias a JPG que nos ha dejado 5 subs de regalo y que gracias a él estamos a nada del objetivo, yo creo ya. Así que, bueno, pues un abrazo enorme y no sé si habéis aprovechado estos minutos que he estado dando la promo para dejarnos alguna pregunta y así Néstor pues también puede añadir cosas. Bueno, habría que intentar llegar al objetivo, ¿no? O sea, vamos a ver si alguien se anima y se rasca en lo que queda, ¿no? Sí, a nada. No sé si habías dicho algo justo que te he cortado. No, te iba a decir que había una pequeña pregunta solo sobre, bueno, si existe el riesgo de guerra, pero yo creo que eso sí que más o menos lo hemos comentado. Y bueno, pues eso, que si alguien tiene alguna duda sobre lo que se está poniendo en juego en el referéndum de hoy o sobre la cuestión histórica, que eran muchos temas, o la crisis política, pues por supuesto estamos aquí para... Preguntaba a Torres. ¿Hay influencia de otros países latinoamericanos como Brasil en el conflicto? Yo diría que el papel más destacado que está habiendo en general es el por parte de la CARICOM, que es dentro de la región, y es verdad que la CARICOM pues no es muy mainstream, ¿no? No mola mucho la CARICOM, pero es muy importante y es una comunidad de países que tiene una sincronización económica, política y diplomática sustancial porque les va en buena parte de la vida en ello y ellos sí que han sido muy claros en la crítica a Venezuela, a sus pretensiones y con el referéndum y por tanto, bueno, pues yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y señalarlo. El papel de Brasil, de Colombia o de otros países es de defensa siempre, bueno, pues de la negociación, de la resolución pacífica de controversias, del respeto al derecho internacional, es decir, ningún país se juega comprometer las relaciones, porque al final no son relaciones solo con Guyana, son las relaciones, como digo, con los países de la CARICOM, son las relaciones con Reino Unido, también, por supuesto, porque Reino Unido aquí tiene intereses y en buena medida con Guyana y con buena parte de Occidente que apoya tácitamente a Guyana, bien por un tema de política, de confrontar a Venezuela, bien por un tema de que tienen intereses políticos y económicos allí. Y por tanto, pues bueno, hay unos llamamientos generales. Es como si me dices tú, ¿qué papel está jugando en el tema de las Malvinas? El resto de países de América Latina. Bueno, pues todos llaman a la negociación, ¿no? Y en el caso de las Malvinas es más claro, porque no es una confrontación entre dos iguales dentro de la región, ¿no? Pero ninguno a lo mejor tiene un papel tan sumamente diferenciado como para tal, ¿no? O en el caso de España con Gibraltar, ¿qué papel está jugando Francia o Italia? Pues bueno, claro, todos llaman a las negociaciones, podemos presuponer cierta simpatía por parte de algunos países mediterráneos hacia España o por el distanciamiento del Reino Unido, pero no, por desgracia, no podemos decir que haya aquí una dimensión regional súper apasionante que nos podamos parar a debatir y hablar. Nos preguntan por el tema de los recursos de nuevo, pero en este caso sobre si podría tener que ver con que se haya reavivado el conflicto, ¿no? O si ha sido uno de los detonantes. Bueno, yo creo que sin duda alguna el tema de las prospecciones en la costa atlántica de Guyana, en esos 435 kilómetros de costa, que es que se dice rápido, claro, es que tú pones el mapa de América Latina y como hay una distorsión eurocéntrica sustancial, ese territorio es del tamaño de Portugal, ¿vale? El de Guyana Esequiba que está rayado, o del tamaño de Inglaterra, no de Reino Unido, pero sí de Inglaterra. Entonces, claro, es un pedazo de territorio y esas costas son costas ricas que tienen, bueno, es tramposo siempre cuando hablamos de tantos millones de barriles de petróleo, porque la extracción en mar es compleja, pero es decir, hay reservas sustanciales. Yo creo que sí que hay un elemento que dices tú, bueno, cuando hay un territorio en disputa y que tiene un statu quo que no ha variado en años,
bueno, pues es más difícil o es más complicado que se vea una gran subida de decibelios. Pero cuando hay un factor económico tan claro, es decir, cuando ese territorio en disputa está generando dividendos tan sustanciales o puede ser una gran fuente de ingresos y eso, pues claro que es un acicate. Entonces, bueno, yo creo que desde luego influye, en mi opinión, sí que influye. Y por otro lado, bueno, bien, JPG ha regalado las 600, ya la tenemos. Muchas gracias, gracias a los 600, desde luego, y a las más de 300 personas viendo el directo. Sí, Eh, se coloca en cabeza como la persona que más ha regalado este mes. sí, señor. Y nada, Pues, en mi opinión sí, es una mezcla entre leer el escenario internacional, que como dice Alejandro, yo no creo que le sea especialmente beneficioso a Venezuela, no creo que sea súper favorable, pero que sí que le es mejor que en otros momentos, es decir, esto no lo podría, este órgano no lo podría haber lanzado hace 5 años cuando era un estado paria, ¿no? En la comunidad no, internacional. desde luego. Lee el escenario internacional, lee el escenario interno, es decir, tenemos elecciones, cómo se mueve la oposición, favor, contra, y por otro lado también lee eh, el escenario económico de presión, ¿no? Es decir, hay varios elementos que se ponen a favor y que dicen, bueno, lanzar esta jugada ahora siempre tiene un punto de riesgo, pero es factible, la podemos hacer, y entonces la lanzan. Pues sí, y como digo, pues también depende mucho de cómo vaya el año que viene, ¿no? Porque ahora puede que reciban un apoyo muy fuerte a nivel interno en pleno proceso de primarias opositoras, ¿no? Que ya hemos visto cómo han ido funcionando y cómo se están negociando las elecciones del 24 sin tener claro cuándo serán, y reciban este impulso a una propuesta que ha venido del chavismo de sacar adelante este estado de la Guayana Esequiba. Pero todo esto depende de cómo se articulen las elecciones del año que viene. Si se va a romper con la oposición o si la oposición va a volver a un escenario de boicot parcial, al menos la oposición más vinculada con el antichavismo más duro, ¿no? Que es la que ha movido muchas dinámicas de este estilo durante estos últimos años, 5 o 6 años que hemos hablado. En ese caso, a lo mejor Venezuela se queda simplemente con una declaración de Estado, cosa que ya sería muy relevante porque podría suponer una anexión de territorio que no controlan, o sea que realmente es una declaración política, porque al final una anexión tiene que estar sustentada en el control territorial. Pero puede que se quede ahí, no haya una escalada mayor, que sea un gesto de cara a mejorar su baza por la defensa nacional en las futuras elecciones. Incluso que en la propia campaña electoral veamos una escalada retórica también del gobierno, señalando que van a defenderlo en el siguiente periodo presidencial, pero todo eso puede que tenga bastante que ver con el desarrollo de la propia campaña interna venezolana. Esto es algo que, por lo tanto, es relevante. Cuando hablamos de las primarias opositoras, cuando hablamos del acuerdo de negociación con la oposición y cuando hablamos de cómo se articulan los mecanismos reguladores y los tiempos de cara a las elecciones presidenciales de 2024, no podemos decir simplemente, no, es que Maduro va a organizar unas elecciones para perpetuarse. Es que es mucho más relevante que solo eso, si al final la oposición no participara en su conjunto. Se trata de un proceso en el que están jugando con la cuestión interna y la cuestión externa de manera conjunta, y van a estar muy vinculadas, yo creo, durante el año que viene. No, completamente de acuerdo. Yo creo que es clave y que además Venezuela yo creo que es un escenario que a día de hoy yo me atrevo a decir que no tengo nada claro. Y eso es mucho decir en Venezuela. Es decir, es un escenario donde vemos que la oposición ha conseguido tener un cierto grado de uniformidad, donde no está claro que vaya a haber una concurrencia 100% competitiva con todos los actores de la oposición, o si alguno se va a caer o si no. Es decir, está todo abierto. Y yo creo que el hecho de que esté todo abierto, pues le da un valor. Y hay que decir, Venezuela es a nivel simbólico, a nivel político, a nivel económico, a nivel latinoamericano, tiene un peso muy sustancial. Entonces, bueno, este referéndum va a tener viento de cola. Y además es lo que tú dices, hay que seguirlo muy de cerca. Podríamos estar en un escenario en el que nos veamos como las elecciones presidenciales que hubo en el 18, con una participación opositora muy limitada, donde Maduro vuelva a ganar las elecciones, o podríamos estar ante unas elecciones donde vayan candidaturas muy competitivas, en un escenario de máxima disputa, donde hay acusaciones de fraude, o donde viésemos una eventual pérdida del chavismo, o donde viésemos a la oposición descomponerse si pierde ante ellos en las elecciones. Es decir, creo que está todo abierto. Y eso es mucho decir en Venezuela, porque hace 2 años nosotros no habríamos podido decir, pues sí, es una opción factible que la oposición vaya a elecciones con Maduro.
no era una opción. Esto ha tenido que ver con un deshilo progresivo que se ha fraguado en México durante mucho tiempo, en Colombia durante mucho tiempo, y que ha tenido mucho que ver con un cambio en la política, en la geopolítica internacional, que le ha sido favorable a Venezuela, y sobre todo porque también el chavismo ha sido capaz de aguantar, de resistir y ha hecho un ejercicio de resiliencia en términos económicos y políticos. Y eso es innegable, vaya. Y bueno, también nos dicen que aún así es difícil que haya un candidato competitivo. Entonces, sí que no estaría abierto. Yo creo que no se trata solo de eso, porque esto lo hemos visto a lo mejor desde la óptica del gobierno, pero visto desde la óptica de la oposición, haya o no haya un candidato competitivo, porque esto se ha dado en ambos casos, han presentado gente competitiva y han presentado gente no competitiva o no tan competitiva, o han dado boicots parciales. Hay otra disputa interna, es decir, la oposición tiene un dilema. En los casos en los que ha tenido unas encuestas o un momento demoscópico más desfavorable, quizá las últimas parlamentarias, después del agotamiento que había mostrado la oposición, la división de la mesa de unidad que había estado organizando la oposición, el desgaste de todo el gobierno de Guaidó, que al final tuvo un desgaste importante por no conseguir los objetivos de derrocamiento que estaba prometiendo, ¿no? A nivel interno y externo. La oposición tuvo un debate muy grande y es, ¿nos presentamos a estas elecciones en coalición o apoyando a un candidato moderado o intentando presionar, pero haciendo una campaña dura porque de verdad podemos hacer, podemos intentar erosionar, al menos tener representación en la Cámara? No digo que vayan a ganar las elecciones abrumadoramente ni en las presidenciales, pero yo hablo de las parlamentarias, ¿no? Las parlamentarias, el debate era si te presentas para mantener esa voz o para mantener esa representación o para intentar incluso empujar y que sea un resultado como el de 2015, creo que era, ¿no? El que hemos dicho antes, que fue un resultado abrumador a favor de la oposición, o si viendo que no tienes ahora ese empuje que tenías en 2015, no te presentas por no legitimar al gobierno en esas elecciones. Porque perder las elecciones, si te has presentado, salvo que luego denuncies el fraude electoral de manera masiva, estás legitimando el proceso electoral, cuando la oposición estaba jugando la carta de deslegitimar el proceso antes de que se diera, porque los reguladores no son fiables y porque la presidencia tendría injerencia en los reguladores, ¿no? Es un poco lo que vendía la oposición. Y entonces ahí es donde está la duda, ¿no? De la oposición, digo, más radical, no hablo de la más moderada. Porque esa oposición, si se ve con capacidad, como hizo en esa Asamblea Nacional de 2015, creo que es esa fecha, es que ahora mismo no estoy seguro, se vio con la capacidad de ganar al chavismo y ganaron al chavismo y para eso se presentaron. Pero si haces el boicot, lo realizas en un momento en el que tienes viento de cola, te estás perjudicando. Pero si cuando tienes pues más problemas de unidad interna o más problemas de apoyos de bases electorales, si ahí te presentas, estás legitimando el proceso. Entonces, ese fue un dilema que hubo en las de 2020, me parece que fueron, ¿no? Bueno, no sé exactamente el año de las últimas parlamentarias. Hubo un 21, creo. dilema en 21, puede ser. Y bueno, pues eso es lo que ahora habrá que volver a ver. Tanto si hay un candidato más competitivo o no, que es lo que nos planteabais en el chat, el año que viene es un año en el que la oposición tiene que ver qué unidad consigue y qué procesos quiere legitimar. Luego se pueden deslegitimar denunciando fraude y lo que es, pero ya estás dando una imagen que es relevante. Que la oposición se presente a esas elecciones a nivel de imagen también es un regalo para Maduro, aunque luego se deslegitimen. Eso es otra cuestión. Yo me acuerdo de las regionales y la pérdida bueno, de algunos estados significativos, ¿no? Algunos, como Nueva Esparta, quedaban todavía en manos de la oposición, como lo habían estado siempre, pero que 5 estados ganó la oposición, si no me equivoco, 5 o 4. Y que ganase esos estados fue, bueno, estaba Maduro pletórico, recibiendo a varios de esos gobernadores, ¿no?
dándoles la mano, estrechándolo, era un mensaje contradictorio, difícil para vender por parte de los grandes más media, ¿no? Que todavía señalaban a Venezuela como una dictadura y decían elecciones que no han sido totalmente libres, pero donde sí que veías tú que bueno, que habían ganado y que en muchos casos, como Nueva Esparta, o sea, eran gobernadores que venían ejerciendo en la oposición durante mucho tiempo. Entonces, era un cortocircuito en la retórica de la oposición y que les ponen un serio compromiso. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que el simple hecho de acudir o no a las elecciones entraña una contradicción grande y que marca en gran medida el discurso, ¿no? Es decir, si finalmente María Corina Machado, como lideresa electa en el proceso de primarias, decidiese concurrir y perdiese, o ella no pudiese concurrir, pero concurriese una parte de la oposición y otra no, se daría un cisma que ya venimos viendo a distinta escala, ¿no? Porque siempre ha habido participación de la oposición, ¿no? Ya digo, hay un grupo que se llama Los Alacranes, que es esa oposición que llaman chavista, ¿no? Que serían como quitacolumnistas para la oposición, pero también ha habido otros grupos que han participado y que siempre genera esa tensión. Pero es que el escenario ahora es todavía más abierto, entonces es más tentador también para la gente participar. Y Pero bueno, bueno. pues no sé si queréis hacernos alguna última pregunta, porque al final nos hemos hecho casi 2 horas de directo hablando de hora y media, 2 horas de la cuestión del equipo. Es verdad que es el tercer streaming que hacemos esta semana sobre el tema, pero aún así quedaban muchos temas por explicar, por dar contexto. Así que Mira, no sé yo si... creo que nos hacen una pregunta de cierre para que la respondamos los dos, que yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Es ¿qué viene después del referéndum, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a futuro? Pregunta Oyer, OYGZ. Bueno, yo creo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué viene después? A veces tengo dudas de lo que planteaba. ¿Este referéndum es un simple mecanismo de presión vacío? Es decir, es un puñetazo en la mesa para que no haya ningún movimiento sustancial y simplemente reaviva un poco la pretensión en el escenario internacional y moviliza en el escenario nacional. Yo me inclinaría un poco a decir eso, ¿no? Creo que hay una dinámica de nacionalismo inflamado que creo que le puede salir bien a Maduro en términos de movilización, de visibilizar de nuevo el conflicto, de que no le ha pasado factura a nivel internacional y que puede que la inercia ahora mismo de nacionalismo inflamado haga que veamos ciertos, yo qué sé, movimientos, por ejemplo, podríamos ver, ¿no? Primeros movimientos de parte de la Armada venezolana en el entorno de las aguas territoriales del Esequibo, que penetrase, que entrase, elementos simbólicos, ¿no? O sea, el primer ministro de Guyana el otro día se fue a acampar con unos soldados en la frontera, muy simbólico, ahí con una bandera, es decir, creo que podríamos ver ese tipo de acciones. Yo no creo que vayamos a un escenario en el que el referéndum sirva para legitimar una agresión militar o una escalada a gran nivel, ¿no? Del conflicto, pero sí que creo que podría haber una inercia en esa dirección. De todas maneras, yo me atrevería a decir que como todo ha sido tan rápido y tan precipitado, va a haber eso, una inercia. Ojo, las inercias sirven para marcar tendencia, valga la redundancia y la rima. Entonces, si al final esa tendencia se cronifica y vemos una escalada por ambas partes en la que es replicada, pues puede que vayamos a más. Pero yo de primeras diría que va a ser eso, un puñetazo en la mesa para reivindicarse, para ratificar su pretensión, pero con elementos más simbólicos que tangenciales. Yo creo que sí que puede ir un poco más allá, porque ese puñetazo en la mesa puede ser el hecho del referéndum en sí, pero el resultado favorable de un referéndum no vinculante para una cuestión política de tal calado y que le puede venir tan bien, pero sin escalar en un conflicto bélico, tiene que ir acompañado, bajo mi punto de vista, de una declaración de soberanía sobre el territorio más explícita, no solamente decir, bueno, pues es que el territorio venezolano constitucionalmente es el oeste del río Esequibo, sino crear ese Estado, crear un Estado que en la práctica sería intentar anexionar un territorio que no se controla y empezar a escalar un poco, no digo nada en temas militares, aunque no descarto pues eso, que pueda haber una militarización fronteriza, dentro de la línea de control, por supuesto, pero no dentro de la Guyana por el momento, pero sí que veo la posibilidad real de que se pueda declarar el Estado y de que pues lo que hemos visto del ministro de Guyana empiece a ser una tónica no habitual, pero que empiece a ocurrir, ¿no? Pues gestos, lo de las aguas, la ciudadanía para algunos habitantes de la zona, promocionar
la integración o no sé si llegar a crear alguna infraestructura porque no tienen control sobre el territorio, pero dar pasos. Bueno, vamos a ver si se cruza esa línea, ¿no? En la que haya un cambio en el statu quo sustancial. Es decir, que para mí es lo que creo que no va a pasar. Es decir, creo que podemos ver cómo se redibujan elementos simbólicos de soberanía, como puede ser la concesión de la nacionalidad, como pueden ser aspectos como entrar en las aguas territoriales, pero que no terminan de romper ese aspecto. Pero bueno, esa es la gran duda. Sin duda alguna va a ser la cuestión que tenemos que responder a semanas vista. Pero bueno, viendo que no hay más preguntas, nos preguntan por ese tema de la acción militar. También hay que recordar que lo que reivindica Venezuela, y no me extiendo más con esto, es precisamente el Acuerdo de Ginebra del 66 del que hablábamos antes, que establece la negociación pacífica y la resolución mediante mecanismos pacíficos y no militares de la controversia. Y ese es el mecanismo que siempre también ha defendido Venezuela, ¿no? Entonces, una guerra regional con la situación de Venezuela, yo no la veo, no la veo. Pero bueno, todo está abierto, desde luego. Sí, Guyana no tiene un ejército y el ejército venezolano está mucho más dotado, incluso con todas las dificultades materiales que tiene, ¿no? El país. Pero bueno, como digo, el marco siempre ha sido el de la negociación pacífica. No veo que todo escalase tan rápido como para que nos viésemos ahí. Pero bueno, No, yo tampoco lo veo por el momento. pues no sé si te parece, lo dejamos aquí, Alejandro, que hemos tenido una de las nuestras, ¿no? Llevamos tiempo sin. Sí, que cuando estamos los dos solos no podemos estar aquí sin que nadie nos corte horas y horas. Mira, nos preguntan que a qué hora se el referéndum. Han dejado de votar hace 50 minutos, a las 6 horas venezolana, y pues no sabemos, ¿no? Pero seguramente en 3, 4 horas, quizá, bueno, no sé, quizá algo más, ¿no? No lo sé. En cuanto tengamos los datos, como siempre os decimos de las Mm. elecciones que seguimos en directo, los pondremos en Twitter y en Telegram. Mm.